del pensamiento crítico, que es un déficit muy importante en la sociedad. Pero cada día es más difícil tener un pensamiento crítico, sobre todo teniendo en cuenta los medios de comunicación. Me viene a la mente el libro de Juan Torres, parece que es Juan Torres, bueno, un economista, que ha hecho un libro que se llama Eurofake, y entonces está muy bien porque todos estamos convencidos de que las pensiones son insostenibles, de que lo público se gestiona peor que lo privado, que una serie de máximas que tanto nos lo han machacado los medios de comunicación, que o eres un poco con pensamiento crítico o nos queremos hacer justicia en muchas cosas. Entonces, bueno, pues yo el reto que le ponía a Antonio Campuzano era cómo luchar contra todo esto, qué estrategias podemos tener para luchar, no solamente nosotros mismos, que quizá nosotros tenemos, los que estamos aquí, un cierto nivel de pensamiento crítico importante, pero cómo convenzo yo a mi hermana y a mis amigos de que te dicen verdaderas simplezas porque lo han oído 17 veces. Ese es un reto importante y espero que Antonio nos ayude. Muy bien, pues una vez más, muchas gracias y es tuya la tarea. Bueno, este es un poco el antetítulo de la charla. A últimos de mayo, 1 de junio, el Banco de España el Banco de España hizo un informe de esos que hace por su propia voluntad y que nadie se lo pida cuando le parece, y lo que decía es que la subida del salario mínimo había hecho caer un montón el empleo en todas las edades y estas cosas. Los medios de difusión típicos pues lo cogieron mal, porque si el país dice que fueron 100.000 empleos los que se perdieron, el 20 minutos dice que 180.000, el Mundo que 174.000, Expansión que 173.500, o sea, cada uno ponía lo que les parecía, pero en fin. Entonces Juan Torres López, el catedrático de la Universidad de Sevilla, que acaban de nombrar, escribe un artículo en Público que dice: el Banco de España vuelve a engañar a los españoles. Estos son los argumentos que da Torres López. Él mira la EPA, la encuesta de población activa, y ve que en ese periodo aumentaron casi 500.000, 400.000 personas entraron a trabajar, o sea que no hubo pérdidas. Y además lo pone por edad, de 16 a 19, de 20 a 24, tal, y en todo subió la cantidad de empleados. O sea que no es cierto lo que decía el Banco de España. Y además, en el artículo dice que el Banco de España no tiene competencias para decidir medidas de política económica, y sí las tiene para el control y supervisión de bancos y fondos financieros. Y eso es lo que él no hace, porque no evitó la quiebra del 2008, que nos supuso 65.000 millones de dólares. Él acababa el artículo diciendo que los informes del Banco de España defienden intereses financieros privados, que sus opiniones son subjetivas, ideologizadas y sesgadas, porque las hipótesis, valores y métodos que utiliza en sus análisis no son correctos. Poco tiempo después, el Nobel de Economía de este año, bueno, el Nobel de Economía es un poco decir Nobel entre comillas, porque los Nobel los da la Academia Sueca y esto lo da el Banco de Suecia, no es lo mismo. Y claro, así han dado Nobel a mucha gente que nos ha fastidiado. Pero bueno, el asunto es que David Carr es uno de los Nobel de este año, y
precisamente se lo han dado por demostrar que la subida del salario mínimo no repercute en el empleo, no tiene por qué repercutir en el empleo. En un artículo del País de hace un tiempo, del 17, los propios inspectores del Banco de España afirman que, claro, el titular es un poco ambiguo. Los inspectores afirman que el supervisor español y europeo está en manos de la banca. ¿Por qué no pone el Banco de España? No, el País no dice el supervisor, busca por ahí a ver. Pero el asunto es eso, que no ha funcionado como tenía que haber funcionado. Vamos a empezar. No hay democracia en España, pero fuera tampoco. ¿Dónde está la democracia? La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Y eso pasa por dos razones. Una, porque no estamos en general educados para pensar, eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a las elecciones, la gente no lo razona, decir esto es mejor, es que... El problema es que hay que configurarlo de otra manera. Ya. No vamos a dejar Solo el sonido. Porque interfiere el HMDI con el otro. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder exigente, domina los medios de información e inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que lee en los periódicos, pero sobre todo por lo que ve en televisión. Y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión. Y no piensa para nada de lo que le oculta. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios, no más. Pero hay que seguir adelante. Las batallas hay que darlas, se ganen o se pierdan, hay que darlas por el hecho mismo de darlas. Porque eso nos cumple, eso nos ratifica. La información, la opinión, la publicidad, la propaganda, la intoxicación, todo eso cabe hoy. Y además en ese proceso, tal como ellos lo ven, manda el emisor. Realmente eso es lo que hacen los medios de difusión. Hay otra forma, bueno, también muchas veces, la mayor parte, el negocio que ahí manda. Hay otro punto de vista, que es el que yo utilizo, que es verlo desde el aprendizaje. En el aprendizaje solo cabe lo que sea útil y beneficioso para la persona que aprende. Y entonces el que aprende o la que aprende son los protagonistas. Este es mi planteamiento y para ello, sobre las formas y contenidos de los medios, lo hago desde la economía y desde la historia y lo que es el aprendizaje desde el procesamiento de la información. Bueno, antes de pasar adelante, estoy grabándome porque después esto lo voy a poner en un vídeo y lo voy a colgar en YouTube con el PowerPoint bien clarito y eso, o sea que no hace falta que vos... Claro. Bueno, además hay muchas maneras de informar. Una cosa es el hecho, lo que pasa, y otra cosa es la noticia. Las noticias son interpretaciones de los hechos. Cada medio construye la noticia en función de cómo quiere explicar el hecho. Eso es lo que llaman newsmaking, hacer la noticia. Por ejemplo, antes de las últimas elecciones hubo unos envíos por carta de balas o de navajas y el País, por ejemplo, decía: identificado el individuo que envió una carta con una navaja a la ministra Reyes Maroto. Público dice, el autor de la carta con la navaja a la ministra Maroto está emparentado con el diputado de Vox, Espinosa de los Monteros.
Este ya está explicando más en el titular. Y el Mundo, en primera plana, dice: el PSOE hace campaña con la amenaza de un esquizofrénico, porque por lo visto el que mandó a la carta era un esquizofrénico. Y luego explica cómo criminalizar una enfermedad mental y blanquear el discurso de odio en 10 palabras. Entonces, ¿cuál es la función de los medios? Bueno, pues la síntesis es que en los últimos 40 años han pasado de ser la voz, de ser el cuarto poder, a ser la voz de su amo. Eso es lo que voy a explicar ahora. Desde el siglo XVIII, más o menos, que es cuando empiezan a aparecer medios de difusión, los periodistas y esto trataban de controlar a los otros poderes, los otros 3 poderes. Pero ahora los medios dependen del mercado, de los accionistas, de los anunciantes, de los políticos, y de esta manera la información se convierte en propaganda o publicidad. Se suele decir propaganda cuando se refiere a cuestiones de tipo político, ideológico, etcétera, y publicidad cuando es cosa comercial, económica. El Roto sintetiza esto diciendo: y ahora unos minutos de publicidad antes de seguir con la propaganda. Me gustaría aclarar 3 fases en las que se relacionan la economía con el poder político en los últimos años. Entonces, entre el 15 y el 18 podríamos hablar de una economía de tipo comercial, ¿no? Se intercambia o se vende manufactura. Y el gobierno en ese momento es o monarquías o repúblicas, pero todas con grandes, digamos, vinculaciones internacionales. Y a finales del 18 aparecen las sociedades anónimas. Eso es muy importante posteriormente cuando se desarrollen. En el siglo XIX es la revolución industrial. Entonces, claro, es un movimiento económico muy potente y eso hace que quien mande ahora ya es la economía industrial. Y quien lo organiza es la burguesía. Ya ha tratado de neutralizar a la aristocracia y esto, y la burguesía, para neutralizar el poder del anterior, pues crea el concepto de Estado-Nación. La revolución industrial, claro, es productiva, es la industria, entonces es economía productiva. En los siglos XX y XXI, el que manda, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, del 45, es el sector financiero, porque las sociedades anónimas que nacieron en el 18 han ido entrando en todas las industrias y ahora pues mandan ellas, y entonces la economía hegemónica es la especulativa, no la productiva, como era en el 19. Y como el Estado-Nación no le viene bien, produce la globalización, lo vamos a ir viendo, para desbordar al Estado-Nación. Entonces, lo que vemos es que cada sistema político-económico genera un modelo de medios de comunicación que le venga bien. Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, la derrota del fascismo impone la democracia. Ese periodo, una de sus características son la Guerra Fría, que significa política de bloques, y la fortaleza de los partidos comunistas, porque sobre todo en Francia y en Italia habían participado muchísimo en la resistencia contra el fascismo. Ahora no estoy hablando de España, porque en España no había democracia, seguía la dictadura. Entonces, la respuesta del sistema político-económico a esa situación es la socialdemocracia, en el mundo occidental, como barrera al comunismo. Y el estado de bienestar, que
en economía se suele decir los 30 gloriosos, los 30 años que van del 45 al 75. Aquí acabó la dictadura precisamente cuando acabaron los gloriosos. En ese tiempo lo que se produce es un auge del poder financiero y un lento declive del poder industrial. Y la respuesta mediática es que la democracia exige información, por lo tanto, los medios, cuarto poder. Pero en los años 70 empieza a haber algunos cambios. En los 50, el poder financiero se da cuenta de que la democracia perjudica el negocio. Viene mejor la dictadura porque así hace lo que les parece. Y con ese fin, en 1954 se crea el grupo de Bilderberg, que son los 130 más ricos. Se hace con ocasión de que el plan Marshall, que se había aplicado en Europa, estaba generando mucha protesta, porque claro, si el capital era americano, quería imponer las condiciones laborales americanas, y claro, en Europa siempre ha habido mejores condiciones laborales que en Estados Unidos, ¿no? Esto pues termina o tiene su punto álgido en los años 60 en Francia, con el Mayo francés, que parece que fue un movimiento estudiantil, pero hubo primero un movimiento obrero y de paso salió el estudiantil. Eso está pasando ahora en Cádiz, que ayer mismo se ha sumado los estudiantes al movimiento reivindicativo de los obreros. En el 73, Rockefeller, el banquero, crea la trilateral que hoy lo llamamos Davos, ¿no? Esa reunión misteriosa que hay todos los años. Y desde los 50, en la Universidad de Chicago, se está diseñando un nuevo sistema económico, que es el neoliberalismo, y que se ensaya en los golpes militares, primero de Chile y Uruguay en el 73 y de Argentina en el 76. Después se implanta, dicen, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, pero yo creo que ya estaba implantado, porque, lo vamos a ver, este señor es el creador de ese sistema, por eso le dieron un Nobel el Banco de Suecia. Y según él, las únicas funciones del Estado deben ser protección de nuestras libertades contra los enemigos del exterior y los del interior, defender la ley y el orden, garantizar los contratos privados y crear el marco para mercados competitivos. Esto nosotros lo podríamos decir de otra manera, que cuando dice protección de nuestras libertades es más bien la de ellos, y por lo menos los mercados competitivos han desaparecido prácticamente. Ya estamos viendo los precios de la luz y de los combustibles, que precisamente porque no hay competición. Se han formado oligopolios que dominan el mercado. Los principios del neoliberalismo podríamos decir que son, lo primero, la propiedad privada es sagrada. Hay que debilitar el Estado para fortalecer al mercado. El Estado se debilita simplemente reduciendo los impuestos y reduciendo, digamos, sus áreas de actuación, sobre todo en el ámbito económico. De regular las áreas económicas y financieras, porque ellos dicen que el mercado se regula solo. Y, por supuesto, libre movimiento de capitales, no de personas. Juan Torres López, el catedrático de Econofex y de este que necesitaba antes, a esto lo llama anarcoliberalismo. Bueno, el hecho de que en los 70 ya estaba implantado en Estados Unidos el neoliberalismo, que no lo implantó Reagan lo apoyó, es que Marvin Harris, que es un antropólogo muy importante, él
vio que normalmente los antropólogos estudiaban sociedades antiguas. Y él pensó que por qué siempre miraban hacia atrás, que se podía mirar lo que había allí, y él, como es americano, pues se dedicó a estudiar la sociedad americana en los años 70. Y en el 81 publica este libro, La cultura norteamericana contemporánea, y para que os hagáis una idea de qué va, os he puesto algunos de los títulos de los capítulos. ¿Por qué no funciona nada? ¿Por qué no atienden los empleados? ¿Por qué menguó el dólar? ¿Por qué hay pánico en las calles? ¿Por qué nos invaden los cultos? Los cultos se refieren a las sectas, no a la gente culta. ¿Por qué ha cambiado Norteamérica? Esto él ya lo ve en los 70 en Estados Unidos. Bueno, en España esta teoría ha conseguido que todos estos ministros del PSOE hayan pasado por las eléctricas, por las puertas giratorias, ¿no? Y esto del PP. Además, solo he puesto los ministros, porque claro, los secretarios de Estado, los directores federales, hay infinidad, ¿no? Este señor, Warren Buffett, magnate financiero, dice: hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo la guerra, y la estamos ganando. Entonces, la guerra de los ricos contra los pobres, para hacerla, se basa en eso, en la teoría neoliberal, que lo que hace es que el poder económico compra el poder político y el poder judicial. No quiere decir que compre todos los jueces, pero por lo menos los tribunales más importantes, eso están controlados. Y hay una frase: la corrupción es intrínseca al sistema. Yo esto se lo he oído a Esperanza Aguirre. No creo que fuera de ella, pero por lo menos yo creo que en esto acertó bastante. Porque el Fondo Monetario Internacional calcula que cada año, a nivel global, se invierten entre $1,5 billones, con P, y $2 billones en sobornos. Hay otra cosa que ahora está de moda, que es consecuencia de la compra del Poder Judicial, el lawfare, que es la guerra con la justicia. O sea, estamos viendo a Vox y al PP que todo lo que no les gusta, se lo echan a los tribunales. Es la justicia y los medios como arma contra la democracia, porque ahora, si eso no trascendiera, no tendría mayor importancia. Eso lo que produce es un deterioro gradual de la democracia. El ciudadano pierde sus derechos y se convierte en consumidor. Se privatizan bienes y servicios públicos. Los trabajadores se despersonalizan. El sistema neoliberal los llama recursos humanos y lo acompaña con precariedad laboral, económica y social. Se produce el deterioro de los servicios públicos fundamentales porque se privatizan, se encarecen y además se deterioran. Sanidad, vivienda, educación, pensiones, transporte. Y aumenta el gasto militar y disminuye el gasto social. No sé si sabéis, en el límite de déficit que nos impone la Unión Europea, no se contabiliza el gasto militar. No entra en eso. Por ahí se puede gastar lo que se quiera. Sí entra el gasto social, claro. Esto lo estamos viendo, produce un aumento progresivo de la desigualdad y de la pobreza. Esta foto es de ayer. Este señor, no sé si lo veis bien, lleva la mascarilla, pone no más precariedad. Ese es el resumen de lo que está pasando en Cádiz. Entonces lo que vemos es que el sistema político-económico neoliberal es perverso porque es inhumano,
porque pone el negocio por encima de las necesidades humanas, especula con las necesidades básicas. En vivienda lo que produce es desahucios, gente sin casa y casas sin gente, colas de alambre en los países más desarrollados, en Norteamérica es donde más hay. Pero también va contra la vida, porque en el momento que toma la enfermedad como negocio, ya la cosa empieza a fallar. La precariedad está disminuyendo la esperanza de vida. En grandes ciudades como Madrid o Barcelona ya se ve cómo hay barrios que tienen más esperanza de vida que otros en función del medio socioeconómico. El aumento de suicidios, que los medios de comunicación ocultan, está habiendo en este momento una plataforma para empujar a que eso se haga público, para que se pueda ayudar a los que se quieren suicidar. Y, sin embargo, acortar la esperanza de vida beneficia a las pensiones privadas, a los fondos de pensiones privadas, porque, claro, estás cotizando toda la vida y al final, pues, si duras poco en el jubilado, pues quien gana son los de siempre. Si el sistema es inhumano y contra la vida, ¿cómo ha sido posible su implantación? Naomi Klein escribió un libro que se llama La doctrina del shock. Como su marido es cineasta, también hizo un documental que está en internet, doblado a varios idiomas y tal, y el libro en dos espectáculos teatrales, porque es bastante conocido. Lo que ella dice es que primero se crea o se aprovecha un shock, que puede ser un golpe militar, una crisis económica, una catástrofe natural, una pandemia, por ejemplo, y con las masas aterrorizadas se aplican medidas que no serían aceptables de otra manera. De esta manera, el neoliberalismo lleva a la dictadura. Por algo se ensayó en Chile y en Argentina con los regímenes militares, ¿no? Estos son ejemplos de cómo se ha introducido, de sitios donde el neoliberalismo ha entrado de esta manera. Este sistema es antidemocrático porque pone el mercado por encima del Estado, por la desregulación, por la bajada de los impuestos, etc. Pero además crea espacios libres de democracia. Por ejemplo, la Unión Europea. En la Unión Europea nosotros solo votamos a los parlamentarios, pero los parlamentarios ni siquiera intervienen en todas las leyes y normas que da la Unión Europea. El resto no sabemos suponemos cómo se eligen. Entre otras cosas, viendo a quienes ponen entre los españoles. Lo mismo pasa con el Banco Central Europeo, lógicamente. Y además hay otras organizaciones internacionales que promueven esto, como son la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud. Y aparte de esto, el mundo empresarial, me refiero a la élite, lo que Chomsky llama el Senado virtual. Los que están ahí en el cielo, pues se reúnen en Davos, cosas así, en reuniones privadas, y a través de sus instrumentos, que son el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OTAN y la OCDE, por ejemplo, pues expanden esas cosas que ellos quieren que se hagan y los gobiernos pues las hacen, porque tampoco hay otro tipo de... Aparte de eso, ahora ya no se habla mucho, pero en estos años atrás se han estado haciendo muchos tratados comerciales internacionales. Y en esos tratados internacionales, una cláusula que suele haber siempre es que sustituir la justicia normal, los tribunales de justicia, para los disensos entre las corporaciones y los estados. Cuando hay conflicto entre
una gran corporación y un Estado, que eso no entre en los tribunales normales. Se crean unos organismos de mediación privada, con lo cual ya sabemos quién va a llevar la de ganar. Eso, en todos los tratados comerciales que se han hecho, se ha puesto eso. Al poner el beneficio económico por encima de los derechos humanos, crea desigualdad económica, social, cultural, política, etc., produce inseguridad, porque la precariedad hace que el que no sepa si va a trabajar más de los 3 meses del primer contrato, pues tendrá que ahorrar lo poco que pueda ahorrar, pero desde luego gastará menos que si no hubiese ese problema. Pero además se fortalecen los aparatos represivos para evitar protestas, porque claro, Friedman ahí hablaba de la ley y el orden y de nuestra seguridad, porque el neoliberalismo lleva al fascismo. Estamos viendo cómo la ultraderecha española está financiada por empresas del IBEX, las grandes empresas. Sin embargo, en el neoliberalismo hay un error básico. Normalmente entendemos que en el mercado hay 2 elementos fundamentales, que son la oferta y la demanda. El neoliberalismo solo se contempla desde la oferta. Ellos tienen una serie de principios que se han inventado y dicen que si tú produces bien, eso se vende. Y claro, ese principio, como la mayor parte de los otros, son falsos, porque, por ejemplo, la empresa crea riqueza. No, la empresa se apropia de la riqueza. Por eso suben los beneficios y bajan los salarios. Si se bajan impuestos a las empresas, aumentará su inversión. No, eso puede ir a los paraísos fiscales o a la bolsa. Y lo que pasa es que si no hay demanda, fracasa la oferta. Y si no hay quien compre, lo que se oferta no funciona. Entonces, han ido bajando los salarios con la reforma laboral y con otras medidas, y la gente ya compra menos y cae la economía y la oferta. Se privatizan los servicios básicos, eso los encarece. Eso quiere decir que los de nómina, nosotros tenemos que pagar también eso, y entonces perdemos también capacidad adquisitiva. Si solo paga impuestos el consumidor, en este momento la recaudación anual de Hacienda, el 84% de esa recaudación viene a ser la de los de nómina, lo de las familias y esto. O sea que las corporaciones, las empresas y las grandes fortunas, pues un 15% como mucho. Bueno, si se precariza el trabajo, pues lógicamente se reduce el consumo. Cae el consumo, se derrumba el mercado. Pero además se sobreexplota el planeta porque la oferta trata de expandirse. Entonces se coge lo que sea. Por eso Biden ha intentado dar un giro a lo anterior, al keynesianismo, que es más o menos la socialdemocracia, pero no parece que lo esté consiguiendo. Entonces, el neoliberalismo lo que es acumulación de capital para unos pocos a costa de los demás. A partir del shock, las armas principales para mantener ese negocio son la guerra económica, que eso es lo que hace el Banco Mundial, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, traducido en paro, precariedad, hipotecas, carestía, de necesidades básicas. La propaganda, que es la guerra informativa, la desinformación. Y eso es el papel de los medios de difusión. Ellos, su obligación es, lo que imponen sus dueños es explicar que este sistema es el único posible y que funciona bien, y que esto es una democracia plena. Y además, de paso, si nos atemorizan, pues mejor. Pues de ahí todos los dramas que salen en los periódicos y en la televisión y todo esto.
Pero además hay una tercera pata, que es la represión, discreta y ocultada por los medios, pero ahí están las leyes mordaza y la inseguridad jurídica, la guerra, la justicia como arma de guerra, ¿no? Aquí, este es de ayer, me parece, hay unos que van huyendo y dicen, ¿por qué huimos si los policías también nos sacan las porras? Peor, están inventándose patadas, están pensando como quién de nosotros se va a dar la patada. Ya sabéis de dónde viene esto, ¿no? Ya cayó un diputado. El Roto dice: el periodismo se está convirtiendo en literatura del terror. Y el Roto dice otro día: cuando el miedo es libre, los hombres somos prisioneros, las mujeres también. Resumiendo, el neoliberalismo es una secta, su Dios es el mayor beneficio, la mayor parte de sus principios son falsos, eso lo hemos ido viendo en estos 40 años, pero benefician a los más ricos. Necesita hacernos creer que estamos en un mundo diferente, la realidad mediática, y que además ese es el único camino. Esa es la función de los medios. Muchos economistas son sus sacerdotes, muchísimos economistas, tanto Juan Torres López como, por ejemplo, Garzón o otros economistas se quejan de que en las universidades españolas prácticamente solo se enseña la economía neoliberal. Y yo creo que Juan Torres López es el único que ha llegado a catedrático por la otra corriente, que es la economía clásica, la que viene de Smith, pasa por Marx y Galbraith y Keynes. Pero en la universidad no prospera el que no vaya por el neoliberalismo. Eso empezó en Harvard. En Harvard, cuando estaban difundiéndose el neoliberalismo, echaron a todos los profesores de económicas que no se teñían a esa teoría. Entonces, imaginar cómo está aquí en España el asunto. Los periodistas que quieren medrar pues son los monaguillos. Pero hay una inquisición que es la injusticia y las fuerzas represivas. Porque al mercado le conviene la dictadura. Eso lo dijo Hayek, que es, digamos, el antecesor de Friedman. Eso es una foto de un periódico de hoy, de las manifestaciones de Cádiz, y hay una serie de movimientos de izquierda que están protestando al gobierno porque dicen que esas fuerzas represivas se han manifestado de manera desproporcionada. Ahora vamos a ver cómo todo esto se refleja en los medios de comunicación. En los 80 se produce la globalización económica y entre los 80 y los 90 los grandes medios de comunicación tratan de globalizar. Eso tiene unas consecuencias que son, por un lado, la universalización de sus productos. Tienen que tratar de que lo que producen se venda, si no en todo el mundo, en lo más posible. Pero esa transformación empresarial tiene un alto precio económico. Como eso se pone costoso, empiezan a haber concentración de empresas, oligopolización. Que eso, en el mundo de la comunicación, pues quiere decir que hay menos fuentes informativas que se agrupan. Por ejemplo, esto pasó en los medios españoles. En el 92, A3 Media se fusiona con Grupo Z, en Interview, y ahí entran Telefónica y Banco Santander, el Grupo Planeta como mayor accionista, se fusiona con La Sexta. En el 92 también empieza el Grupo Recoletos, que son El Mundo, Marca, Expansión, Actualidad Económica, tal,
se juntan, crean una red de revisión y a pesar de eso en el 2013 tienen una deuda de 600 millones. En el 2001 el grupo Vocentro se forma con la fusión del grupo Correo, que es la red de periódicos de la burguesía vasca, con Prensa Española, con ABC. Y 10 años más tarde siguen teniendo 122 millones de deuda. En el 2010 Telecinco compra la 4 y la 7. Telecinco es dinero italiano, la banca Berlusconi y otros. Otra consecuencia de la universalización y la oligopolización es la comercialización. Hay que venderlo todo, como sea y más. Entonces, para eso lo que produce es precarización de la información, porque se espectaculariza y se banaliza para ganar audiencias. Se trata de conseguir la rentabilidad inmediata por encima del interés informativo, obtener el mayor beneficio con el menor gasto, y de ahí sale el infoentretenimiento, que es entretenimiento disfrazado de información, la telebasura y todo esto. De esta manera la información se convierte en propaganda y en mercancía comercial. ¿Cómo se reduce el gasto en las empresas de difusión? En vez de mejorar la organización y la tecnología, precarización laboral. Hacen una reducción hacen varias reducciones de plantilla, porque no se puede echar a todo el mundo a la vez, y al no haber tantos trabajadores, pues lógicamente los que quedan se reparten el trabajo como pueden, pero lo hacen de otra manera, porque si no, no disminuyen las corresponsalías en el extranjero. Se produce en general un deterioro de la calidad del trabajo. La precarización de la información se consigue con producciones baratas, menos informativos y más tertulias, o por lo menos los informativos llevarlos hacia el entretenimiento, hacia el espectáculo. Admitir la influencia de accionistas, anunciantes y denunciantes en los contenidos, y sobre todo derivar hacia el entretenimiento para que todo sirva para la audiencia. Así los concursos, los talk shows, la televisión basura, y por otro lado menos producción propia y compra de programas baratos en el extranjero. Al final de los 90, llegando ya al 2000, es cuando pasa la burbuja que llaman del .com, la burbuja de las empresas que se crearon para, por ejemplo, en Estados Unidos, los dos mayores medios de comunicación, el Washington Post y el New York Times, el dueño prácticamente del Washington Post es Jeff Bezos, el de Amazon, y el del New York Times, Carlos Slim. Carlos Slim tiene también acciones en El País, luego veremos más sobre él. El País, los mayores accionistas son un fondo americano, Telefónica, o un grupo francés, Carlos Slim y el Banco Santander, por ejemplo. En el mundo, la banca italiana. En el ABC, BBVA, Banco Santander, un banco noruego. En La Razón, el Grupo Planeta, el Banco Santander, CaixaBank, el Banco Sabadell. Todos los grandes diarios españoles están endeudados. Luego veremos lo del País. Bueno, pues como consecuencia de todo eso es por lo que los medios se han convertido en medios de propaganda. Eso produce pérdida de calidad, pérdida de confianza, caída de ventas, estáis viendo cómo se cierran los kioscos, y pérdidas económicas.
Aurora Mínguez, que es una periodista española que en este momento preside a Reporteros Sin Fronteras, dice que el periodismo español adolece de solidaridad con la extrema derecha. Y un estudio europeo señala a España como el país de Europa con menos confianza en su prensa. ¿Cómo se produce la desinformación? Por acción, creando opinión favorable al sistema económico y político o a las grandes corporaciones. Por ejemplo, el Instituto Elcano es un instituto privado que reúne expertos de todo tipo, pero de una ideología más bien tirando a la derecha, porque los que financian este instituto son las empresas del IBEX. Y, por ejemplo, El País saca esta noticia que dice: el Instituto Elcano advierte de que las diferencias en el gobierno dañan la imagen exterior de España. Se refiere a que, bueno, la letra pequeña dice: el centro critica que Podemos se alineara con la autoritaria Rusia para cuestionar la calidad de la democracia española. El asunto es que el presidente del Instituto Elcano es el rey, la vicepresidenta es María Dolores de Cospedal, y los que ponen la pasta son las grandes empresas del IBEX. El Instituto Elcano lo veis en todos los medios de comunicación como los expertos más importantes. Hay otro tipo de desinformación que es, bueno, seguimos con la nación. La primera es lo que he dicho, el sesgo informativo. Por El País, esto es un artículo del País del defensor del lector, que reconoce que le están llegando cartas en las que se dice que los titulares no van con lo que dice el artículo. Yo tengo un blog y esto ya lo he puesto ahí un montón de veces. A veces dice los titulares lo contrario de lo que dice el artículo, porque saben que mucha gente solo lee los titulares. Claro, hay otros trucos, que por ejemplo El País, cuando el golpe de Estado que le dieron a Chávez, al venezolano, aquí no se hablaba de golpe de Estado, había una rebelión militar y un corresponsal de allí manda unos artículos, 2 páginas del País. Solo en la segunda página, en la parte de abajo, acaba diciendo que puede ser un golpe de Estado. Aquí todos sabíamos que era un golpe de Estado, claro, que falló, pero esta es una estrategia que el País lleva utilizando hace mucho tiempo. Ataque de políticos de izquierda o a empresas de la competencia en el mercado en general. Y periodistas que mienten a sabiendas, que podemos llamar ratas mediáticas. Por ejemplo, Villarejo le advirtió al BBVA de que los ataques que le hacía Inda desde su medio OK Diario se debían a que el BBVA no invertía suficientemente en publicidad. Entonces, que si invertía más, pues ya dejarían de criticarlo. Esto no es nuevo. Hace como 20 años, os acordaréis que en la provincia de Toledo, en Seseña, estaban haciendo una inmensa urbanización, que lo hacía uno que llamaban el Pocero, y en un sitio que no había agua. No había agua para tanta gente como querían meter allí. El País hizo varios artículos criticando esto, pero un fin de semana aparece dentro del País una separata de 4 hojas a todo color explicando lo del Pocero, y ahí se acabó la crítica del País. Esto hace como 20 años.
hay otro tipo de desinformación que es por ocultación, ¿no? Por ejemplo, ocultan las malas artes para conseguir los máximos beneficios. Temas de los que no se habla en los medios. Por ejemplo, que todos estos bancos, fondos, grandes empresas apenas pagan impuestos, la precariedad laboral y social, los abusos empresariales, de los recortes que hace el gobierno. Hay quien dice que hay más manipulación por lo que se oculta que por lo que se dice. Así es como se crea la realidad mediática. Otro problema, ya para ir terminando, es la formación de los periodistas. Periodismo y publicidad se estudian en la misma facultad. Las dos profesiones tienen una base común, que es la teoría de la comunicación. Pero no deberían tener la misma ética, porque teóricamente la información va hacia la verdad y la publicidad normalmente va hacia la mentira. Pero si allí les enseñan a todo, pues mira, por algo será. Las grandes empresas tienen su propio departamento de propaganda que llaman de comunicación. Y ellas pagan mejor a los periodistas, a los que trabajan con ellas, los pagan mejor que los medios de comunicación, con lo cual los buenos estarán mejor ahí que en los periódicos. Eso da es una explicación de por qué desconfiamos tanto de los medios de comunicación. Entonces, claro, muchos periodistas cambian de profesión. A finales de los 90, Kapuscinski escribió un libro titulado Los cínicos no sirven para este oficio. Pero en ese momento ya ni Kapuscinski ni Manuel Reguineche tenían su mejor momento, ya su buen momento había pasado. Ya estamos en la era moderna. Porque el mercado no necesita periodismo, prefiere vendedores. Por eso los periódicos incluyen los artículos que le mandan las empresas tal cual y cobran por ello, como si fuera un anuncio normal. Ahora vamos a ver rápidamente ya, para terminar, cómo esto se refleja en Prisa. En el 2015, Amber, que es un fondo americano con que lo gobierna es azerbaiyano, pero yo creo que nacido en París, en Francia, pues en el 2015 Prisa tiene una deuda de 3.000 millones. En el 17 ya solo pierde 1.000 millones. Pero Amber echa de la gerencia de Prisa a Juan Luis Cebrián, que era el que lo estaba manejando todo desde la muerte de don Jesús de Polanco, que llamaban el Jesús del Gran Poder, y pone a Manuel Polanco, que es un sobrino de Jesús del Gran Poder. En el 18, Pedro Sánchez entra a presidir el gobierno y cambia la dirección del país porque Amber, el director de Amber, piensa que es mejor llevarse bien con el nuevo gobierno y pone a Soledad Gallego Díaz, que es una mujer con mucha experiencia y que todos conocíamos y tal, y la pone directora por lo menos por 2 años. Y bueno, hay como 2 grupos de grandes accionistas que ahora vamos a ver cuáles son. Y entonces, por un lado está el de Amber, que es el que ha hecho esos cambios, pero ahora el otro grupo le hace una jugada rara y quita a Manuel Polanco y pone a Javier Monzón. Javier Monzón igual no suena mucho, pero en los años 80, cuando Felipe González era presidente, Javier Monzón era el presidente de Indra, que es una de las empresas de informática y armamento más importantes de España. Es la empresa que controla las elecciones. El sistema informático de las elecciones es de Indra. Entonces, en ese momento, Indra era una empresa pública y Felipe González la empieza a privatizar.
ahí está del presidente Javier Monzón. Y Javier Monzón le compra al hijo de Felipe González una empresa de publicidad, le compra la empresa y le mete a él a trabajar con un contrato blindado. Javier Monzón acaba los años de Soledad Gallego Díaz y no le renueva el contrato y mete a Javier Moreno, que ya había estado antes de director del país y era de la otra banda. En 2019 estos son los mayores accionistas. Amber, que tiene el 29,8 porque no quiere tener el 30, porque si tiene el 30 tiene que hacer una OPA. Entonces, con el 29,8 no tiene compromiso. Los otros están bastante abajo, porque Telefónica 9,44. El HSBC es Hong Kong Shanghai Bank Corporation, que es un banco británico que se creó en el siglo XVIII o así para gestionar los beneficios del opio. Y no sé si será por eso, pero este banco es el más penalizado de toda la banca mundial, el que más multas se le han puesto en todos los países. Ese es el tercer gran accionista, 9,10. Lo cambio es la familia Polanco, que ha ido perdiendo acciones porque con las crisis del periódico y sobre todo las televisiones del grupo Prisa, pues han tenido que ir ampliando capital. Y entonces de esa manera la familia ha perdido acciones y aún así de este 761 habría que saber qué parte de ese 761 es del Banco Santander, porque seguramente son préstamos que le ha pedido el Banco Santander. El fondo catarí no ni pincha ni corta en esto. Carlos Slim es el dueño del New York Times, es el muy importante financiero y tiene la Telefónica de México y todo esto, y para él trabaja a veces Felipe González. El Banco Santander teóricamente tiene el 4,14, pero es fácil que haya otros que estén también con el dinero del Banco Santander. Y Carlos Fernández es otro mexicano, potentado. Eso es en el 19, en septiembre del 19. Pero en enero del 21 ha desaparecido el SBC. Le ha vendido sus acciones a Vivendi, un grupo de comunicación francés que es bastante socio de Amber, con lo cual se desequilibra el sistema porque en este momento, teniendo en cuenta el anterior presidente de Telefónica, Alierza, ese intervino muchísimo en la economía y en la política, prácticamente entre él y Emilio Botín manejaban el IBEX 35. Pero el que hay ahora no se ha querido meter en un tanto follón político y ha preferido centrarse en la cosa profesional. Entonces, entre esos tres, Amber, Telefónica y Vivendi tienen el 48% de todas las acciones, mientras que el Grupo del Banco Santander solo tiene el 20%. Por eso, en este momento, este nombramiento que hizo Javier Monzón y bueno, el propio nombramiento de Javier Monzón hace poco, en el mismo año, el propio director de Amber se pone de presidente no ejecutivo del banco, del Prisa. Y en el 21 el Consejo de Prisa le confirma, porque claro, si tiene es mayoritario finalmente. Por eso él quita a Javier Monzón, a Javier Moreno, al director, y lo ha cambiado este mismo año por Cepa Bueno. ¿Qué es lo que se juega aquí entre estos dos grupos de acciones? Pues se juegan muchas cosas, pero una que nos afecta es el Grupo del Banco Santander tiene un gobierno de coalición PSOE-PP. Ahí, en ese grupo, es donde está Felipe González
como el mexicano, y Felipe González acaba de salir del consejo editorial de Prisa, o sea que es fácil que los Williams le haya defenestrado. Entonces, el grupo López Santander prefiere la coalición PSOE-PP y el otro grupo, como tiene mayoría extranjera, prefiere estar a bien con el gobierno que haya. Ahora lo que viene, no me parece muy mal esto, luego si cambia pues mejor, pero bueno, se arregla así. Mis conclusiones. La gente no es tonta, pero está siendo muy desinformada. La pérdida de confianza en los medios alimenta las redes sociales que están manejados por los mismos o parecidos a los de los medios. Con esto perdemos todo. Y ganan unos pocos, los de siempre. La desinformación nos perjudica. Eso que esté claro. La solución, la hablé el otro día, porque hay gente nueva, la repito rápidamente. Esta es la pirámide que yo he diseñado de formación de la ciudadanía crítica. Abajo, la actitud crítica, que es una cosa personal, se tiene o se quiere tener o no se quiere, eso cada uno allá es. En el segundo, el derecho a la información de calidad, que es un derecho constitucional, es de los muchos derechos constitucionales que no se cumplen, entonces tendríamos que reivindicarlo. El grupo, porque no vamos a ir uno cada uno a pedir que cambie la Constitución. Esto es digamos, sería una reclamación de tipo político. En el medio está lo que yo considero que es lo más importante, que son criterios, yo lo llamo criterios sobre la realidad. Es de los temas candentes tener buena información. Como eso no nos lo dan los medios, por eso hemos empezado a hacer estas charlas, las empezamos a hacer en Vicálvaro, luego el año pasado en Vicálvaro y luego pasó a Fuencarral también, y ahora han empezado también en la Prospe, y si queréis seguir, pues estupendo. Pero el criterio de la realidad es los temas fundamentales de cada momento, los temas candentes, digamos, explicados por expertos. Y en la segunda, el cuarto y quinto escalón, eso es la formación mediática, que es un poco lo que yo estoy haciendo. En el escalón cuarto estaría el funcionamiento de los medios, métodos para analizar la realidad y también para analizar los medios, para que cuando nosotros veamos una noticia podamos valorar un poco. Lo más importante es saber el motivo de la noticia, o sea, del tema del que habla la noticia, pero claro, también a veces por la propia forma de redactarlo, o si conocemos la propiedad de los medios y tal, sabemos qué intereses tienen. Y arriba ya estaría la educación esta mediática avanzada, que sería contestar a los medios con sus propios medios, con fotografía, con vídeo, con web. Esto también lo podemos hacer. Nos llevará un tiempo y hay que ponerse ello, pero es posible. Entonces, aparte de esto, así consejos sencillos, ¿no? Leer más y ver menos la televisión, creo que ya lo puse el otro día también. Sí. Más y mejor educación, porque en la próxima sesión explicaré cómo procesamos la información y ahí veremos la importancia de la educación y de lo que la educación no da, que es que no nos ayuda a reciclar nuestros conocimientos. Yo me refiero al sistema educativo. ¿Y cómo hacer esto? Pues yo creo que haciendo tejido social, colaborando entre nosotros, que cada uno enseña lo que sabe a los demás, porque de la parte de arriba no podemos esperar muchas bendiciones. Para saber más, el que quiera de esto que he dicho hoy, fijarlo de otra manera, es en mi blog. Si se pone en Google el blog de Antonio Campuzano, ahí sale, se llama Educación y Medios, y
hay una pestaña en el menú que pone educación mediática, y pinchando en esa pestaña sale un artículo que se llama Neoliberalismo y medios de comunicación, que se pincha y te lo puedes bajar, está en PDF, y esto es el índice de la economía en los últimos 50 años, el neoliberalismo, la financiación, tal. Entonces, gracias al Rota por su colaboración y a vosotros por escuchar. Bueno, muchas gracias.